La verdadera significación del símbolo del grado 18 de la Rosa Cruz es esta precisamente, si bien fue más tarde poetizado en el sentimiento maternal del pelicano que se rasga el pecho para alimentar con su sangre a sus 7 pequeños. La razón por la que prohíbe Moisés comer el pelícano y el cisne Deuteronomio 14, 16, 17 clasificando a ambos entre las aves impuras, y permite comer langostas, escarabajos, cigarras y los de su especie Levítico, sí, 22 es puramente fisiológica y tiene que ver con el simbolismo místico tan solo en lo que se refiere a que la palabra impura, lo mismo que cualquiera otra, no debe ser comprendida literalmente, pues es esotérica igual que lo demás y puede significar lo mismo, santo, como no significarlo. Es un velo muy significativo en conexión con ciertas supersticiones, por ejemplo, la del pueblo ruso que no come pichones, no por ser impuros, sino porque se atribuye al Espíritu Santo el haberse aparecido en forma de paloma. El caos. Debe tenerse presente que las palabras luz, llama y fuego han sido adoptadas por los traductores del vocabulario de los antiguos filósofos del fuego 235 con objeto de expresar mejor la significación de los términos y símbolos arcaicos empleados en el original. De otra manera hubieran permanecido por completo ininteligibles para el lector europeo. Sin embargo, para un estudiante ocultista, los términos mencionados serán bastante claros. Todos estos, la luz, la llama, el frío, el fuego, el calor, el agua y el agua de vida son en nuestro plano el linaje o como diría un físico moderno, las correlaciones de la electricidad. Poderosa palabra y símbolo todavía más potente. Generador sagrado de una sucesión no menos sagrada, del fuego, el creador, el conservador y el destructor, de la luz, la esencia de nuestros divinos antecesores, de la llama, el alma de las cosas. La electricidad es la vida una en el peldaño superior del ser y el fluido astral, el atanor de los alquimistas en el inferior, Dios y diablo, el bien y el mal. Ahora bien, ¿por qué se llama a la luz llama fría? Porque en el orden de la evolución cósmica, según enseña el ocultismo, la energía que obra sobre la materia después de su primera formación en átomos es generada en nuestro plano por el calor cósmico, y porque el cosmos, en el sentido de materia disgregada, no existía antes de aquel periodo. La primera materia primordial, eterna y coeva con el espacio, la cual no tiene ni principio ni fin, ni es caliente ni fría, sino que es de su propia naturaleza especial, dice el comentario. El calor y el frío son cualidades relativas y pertenecen a los reinos de los mundos manifestados, todos procedentes del Hail manifestado, al cual, en su aspecto en absoluto latente, se hace referencia como a la Virgen fría, y cuando ya despierto a la vida como a la Madre. Los antiguos mitos cosmogónicos occidentales declaran que al principio tan solo existía niebla fría, el padre, y el limo prolífico, la madre, iluso Hail de donde salió deslizándose la serpiente del mundo, la materia primordial, pues, antes de surgir del plano de lo que jamás se manifiesta y de despertar al estremecimiento de la acción bajo el impulso de Foad, es tan solo una radiación fría, incolora, sin forma, insípida y desprovista de toda cualidad y aspecto. Así es también su primogenitura, los 4 hijos, que son uno y se convierten en 7, las entidades por cuyas calificaciones y nombres los antiguos ocultistas orientales han llamado a los 4 de los 7, centros de fuerza, primarios o átomos que se desarrollan últimamente en los grandes elementos cósmicos, ahora divididos en los 70 subelementos conocidos por la ciencia. Las 4 naturalezas primarias de los primeros Dianchohan son llamadas, a falta de mejores términos, akashica, etérea, acuosa e ígnea. Corresponden, en la terminología del ocultismo práctico, a las definiciones científicas de los gases, y pueden definirse, para dar una idea clara tanto a los ocultistas como a los profanos, como para hidrogénica 2, para oxigénica, oxidrogénica y ozónica, o quizás nitroozónica, siendo estas últimas fuerzas o gases en ocultismo sustancias suprasensibles, aunque atómicas las de mayor efecto y las más activas cuando imprimen su energía en el plano de la materia más groseramente diferenciada. Estos elementos son a la vez electropositivos y electronegativos. Estos y otros muchos son probablemente los eslabones que a la química le faltan. En la alquimia son conocidos por otros nombres, así como por los ocultistas que ponen en práctica poderes fenomenales. Combinando y recombinando o disociando en cierto modo los elementos por medio del fuego astral es como se producen los mayores fenómenos. 10. El PADREMADRE teje una tela, CUY0 extremo superior está unido al espíritu 2.
luz del acero BSCURIDAD única. Y el inferior a la materia, su extremidad de SOMBRAS2. Esta tela es el universo tejido con las dos sustancias hechas en uno que es Svabhavat. En el Mandukaya Upanishad se dice, así como una araña extiende y recoge su tela, así como brotan las hierbas en el terreno, del mismo modo es el universo derivado de aquel que no decae. Brahma, pues el germen de las tinieblas desconocidas, es el material del cual todo se desenvuelve y desarrolla, corno la tela de la araña como la espuma del agua, etc. Esto es tan solo gráfico y real cuando el término Brahma, el creador, es derivado de la raíz Bri, aumentar o extenderse. Brahma, se extiende, y se convierte en el universo tejido de su propia substancia. La misma idea ha sido hermosamente expresada por Goethe que dice: así al crujiente telar del tiempo me someto. Y tejo para Dios la vestidura con que has de verle. 11. CNSANCHA2. Cuando el soplo de FOUG 0242 se extiende sobre ella, y se contrae cuando el aliento de la MADRE la toca. Los hijos 2 de ISGREGAN entonces ICSPARCEN, para volver al seno de su madre al final del gran día y ser de nuevo unos C0N ella. Cuando la tela se enfría, se hace radiante. Sus hijos se dilatan y contraen dentro de sí mismos y en sus corazones, ellos abarcan lo infinito. La expansión del universo bajo la acción del soplo de fuego es muy sugestiva a la luz del período de la niebla de fuego de que tanto habla la ciencia moderna, sabiendo en realidad tan poco. El calor intenso quebranta los elementos compuestos y resuelve los cuerpos celestes en su elemento uno primordial, según explica el comentario. Una vez desintegrado en su constituyente primitivo por entrar en el radio de atracción y de alcance de un foco o centro de calor, energía de los cuales muchos son llevados de un lado a otro en el espacio, un cuerpo, ya sea vivo o muerto, será vaporizado y se mantendrá en el seno de la madre, hasta que recogiendo FOAT unos cuantos agregados de materia cósmica nebulosas lo ponga de nuevo en movimiento dándoles un impulso, desarrollo el calor requerido y entonces le abandone para que siga su propio nuevo desarrollo. La expansión y contracción de la tela, esto es, el material de mundos o átomos, expresa aquí el movimiento de pulsación, porque es la contracción y expansión regular del océano infinito y sin orillas de lo que podemos llamar el noúmeno de la materia, emanado por Svabhavat, causa de la vibración universal de los átomos. Pero también sugiere algo más. Prueba que los antiguos conocían lo que en la actualidad es un enigma para muchos sabios y en especial para los astrónomos, la causa de la ignición primera de la materia, o del material de los mundos, la paradoja del calor producido por la contracción refrigerante y otros enigmas cósmicos semejantes, pues indica de una manera inequívoca que los antiguos poseían conocimiento de esos fenómenos, existe calor interno y calor externo en cada átomo, el hálito del Padre Espíritu y el hálito o calor de la Madre Materia, dicen los comentarios manuscritos a los que la escritora ha tenido acceso, y figuran en ellos explicaciones que demuestran ser errónea la teoría moderna de la extinción de los fuegos solares por pérdida de calor debida a la radiación. La hipótesis es falsa y hasta los mismos sabios lo admiten, pues como el profesor Newcomb indica, al perder calor un cuerpo gaseoso se contrae y el calor producido por la contracción excede al que tiene que perder para contraerse. Esta paradoja de que un cuerpo se caliente cada vez más a medida que es mayor la disminución de volumen producida por el enfriamiento ha dado lugar a largas polémicas. El calor sobrante se ha dicho que se perdía por radiación, y suponer que la temperatura no desciende pari passu con una disminución de volumen, bajo una presión constante, es no tener para nada en cuenta la ley de Charles. La contracción desarrolla calor, es cierto, pero la contracción por enfriamiento es incapaz de desarrollar la totalidad de calor que en cualquier tiempo exista en la masa o de mantener un cuerpo a una temperatura constante, etc. El profesor Winchell trata de reconciliar la paradoja, en realidad tan solo aparente, como lo ha probado J. Homerley suponiendo algo además del calor. ¿No puede ser acaso pregunta una simple repulsión entre las moléculas que varíe según alguna ley de distancia? Pero aún esto se verá que es irreconciliable a menos que algo además del calor, sea denominado calor sin causa, el hálito de fuego, la fuerza omnicreadora más la inteligencia absoluta, lo cual no es probable acepte la ciencia física.
Sea como fuere, la lectura de esta estancia demuestra que, no obstante su fraseología arcaica, es más científica que la misma ciencia moderna.